Buenos días a todos y a todas. Soy Fernanda Raberta, licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me encuentro cumpliendo funciones como directora ejecutiva de ANSES, el organismo de la Seguridad Social de la República Argentina. Asumimos la gestión un 1 de mayo del 2020, por lo tanto estábamos atravesando la primera gran curva de contagios de la pandemia que aún hoy vivimos en el mundo y por supuesto también en la Argentina. Desde que asumimos la responsabilidad de conducir este organismo, nos propusimos distintos objetivos y metas, y la idea es que yo en este video les cuente cómo fue este tiempo, estos poquito más de 2 años en el que venimos desarrollando políticas públicas pensando en todos y todas las argentinas, de todas las edades y de todos los grupos familiares, incluso de todos los niveles socioeconómicos. Nosotros durante la pandemia hemos podido construir políticas públicas para estar a la altura de la emergencia sanitaria, de la crisis humanitaria mundial, mirando y poniendo perspectiva de acercamiento y de inclusión a aquellos que menos tenían, pero también brindando asistencia a los sectores privados de la Argentina. Incluso hemos construido una alternativa de acompañar el salario de los trabajadores para que así los empresarios y las empresarias pudieran atravesar el tiempo de crisis económica a partir de las restricciones de la circulación de la población de la Argentina. Así que la idea es que, acompañada por unas filminas, contarles cuáles fueron las acciones en estos poquito más de 2 años de gestión. Por supuesto, no somos neutrales en la gestión de nuestro organismo. Creemos que tenemos un enfoque de derechos de las políticas públicas de seguridad social, la seguridad social como una herramienta que permite la distribución del bienestar y la búsqueda de la justicia social como un derecho universal. Y para que esto se cumpla requiere la implementación de medidas activas para reparar desigualdades y garantizar el acceso a las diferentes coberturas. También tenemos una mirada empática, comprometida, cercana con nuestra comunidad, con cada ciudadano y ciudadana. Decimos que es imposible transformar la realidad sin ponernos en el lugar de los otros, de las otras. Por lo tanto, la empatía es un valor que atraviesa transversalmente toda nuestra gestión. Y por supuesto, el principal organismo de la seguridad social, el corazón del Estado Nacional, abraza sistemáticamente y frecuentemente mes a mes, a partir de sus prestaciones, de la transferencia de ingresos, de los derechos que articula nuestra gestión, a 17 millones de argentinos y argentinas. Así que además lo hacemos con una inteligencia que nos permite llegar adecuadamente a cada familia argentina. Bueno, decimos que ANSES te acompaña en cada momento de tu vida. Tenemos políticas, prestaciones, derechos, instrumentos, herramientas para que se desarrollen los trayectos vitales de cada argentino y de cada argentina a partir de distintos momentos en que sus proyectos de vida se van modificando. Desde que una madre está gestando un niño o una niña, nuestras políticas con nuestras asignaciones prenatales, que son para las trabajadoras en relación de dependencia, las asignaciones por embarazo, hasta los primeros años de vida para los nenes y las nenas que tienen papás con trabajo y sin trabajo. Por supuesto, acompañamos durante la escolaridad y también con una beca de estudio para aquellos adolescentes que tienen que terminar el secundario. El secundario en la Argentina es una instancia obligatoria de formación y por supuesto también acompañamos a los jóvenes y las jóvenes que quieren estudiar en la universidad. Por eso decimos que la seguridad social, desde la mirada de ANSES hasta recorrer toda la parte temporal de la vida cuando dejamos de ser población económicamente activa y pasamos a estar jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, que es, digamos, en la instancia donde las personas mayores necesitan el acompañamiento del Estado a través de las jubilaciones y de las pensiones. En todo momento de la vida, en toda etapa de la vida, hay una prestación, hay un derecho, hay un diálogo, no solo intergeneracional en las comunidades, sino también desde el Estado con cada una de esas generaciones. Como primera medida vamos a contarles sobre las políticas que tenemos sobre las infancias.
cuando nosotros asumimos, detectamos que había casi 1 millón de nenes y nenas que no tenían la prestación de la seguridad social que incluye a los chicos y las chicas, que hace más de 12 años en la Argentina abraza a quienes titulares sin trabajo, sin relación de dependencia, que tengan hijos y que tengan hijas. Eso se llama Asignación Universal por Hijo. Detectamos que faltaban nenes y nenas en esta prestación, por lo tanto modificamos a través de un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el decreto 840, y de esa manera pudimos incluir hasta la fecha 970.000 nenes y nenas que claramente pudieron incorporarse a la seguridad social. La verdad es que la Asignación Universal por Hijo ha sido un pilar de absoluta promoción de derechos, pero sobre todo de acompañamiento a los hijos y las hijas del pueblo argentino durante más de 12 años, porque ha permitido no solo igualar a aquellos nenes y nenas de padres con trabajo que tienen la posibilidad de contar con que el Estado mes a mes, a través del salario familiar, pueda otorgarles una asignación alimentaria, sino que también estos chicos y estas chicas son parte de una política de mirada integral. Para tener la Asignación Universal por Hijo tenés que poder mandar a tus nenes a la escuela, tenés que asumir esa responsabilidad y además tenés que controlarlos en materia de salud y tener las vacunas al día. El calendario obligatorio de vacunación en la Argentina es un calendario muy amplio, por lo tanto la salud, la escuela y un plato de comida en la mesa ha sido claramente el objetivo de esta política pública, así que haya chicos y chicas afuera de la Asignación Universal era una urgencia por parte de nuestra gestión y por lo tanto lo hemos resuelto a partir de la búsqueda activa de estos nenes, pero de la decisión política del presidente de firmar este decreto de necesidad y urgencia. También modificamos a partir de una ley que se discutió en el Congreso de la Nación, la ley 1000 días, también para poner en pie de igualdad a aquellos mujeres que estén cursando embarazos y tengan relación de dependencia. El prenatal es una asignación que acompaña a estas mujeres, es para trabajadoras en relación de dependencia y era de 9 meses, mientras que la asignación por embarazo, que es para las mujeres desocupadas, la asignación era de 6 meses, por lo tanto también a partir de la sanción de esta ley logramos que esos embarazos sean cubiertos en 9 meses, tanto para las mujeres con trabajo como para las mujeres sin trabajo. Y además, los chicos y las chicas menores de 3 años tienen un complemento que tiene que ver con la posibilidad de acceder a la leche, que también los chicos y las chicas de la Asignación Universal lo reciben, por supuesto los titulares, las madres, en su tarjeta mes a mes. También, ni bien asumió nuestro gobierno el 10 de diciembre del 2019, tomó la decisión de aplicar una política de transferencias de recursos para aquellos chicos y chicas de la Asignación Universal que tuvieran menos de 14 años, primero era de 12, después se extendió a 14, con la idea de acompañar esa Asignación Universal con algo más de dinero y además poder recuperar ese tiempo perdido en relación al poder adquisitivo de lo que se había perdido casi 20 puntos durante los 2 años del gobierno anterior. Por lo tanto, a sumarle a la Asignación Universal la tarjeta alimentar permitió que las madres argentinas que no tienen trabajo registrado o que tuvieran trabajo informal, que informalizadas, que tuvieran ingresos informales, pudieran contar también, aparte de la Asignación Universal, con la tarjeta alimentar. Esto fue muy importante porque hemos permitido volver a tener un ingreso digno en el bolsillo de las mujeres que llevan la enorme responsabilidad de cuidar y ver crecer a los hijos y a las hijas de la Argentina. Estamos hablando de 2,5 millones de titulares de Asignación Universal, estamos hablando de 4.200.000 chicos y chicas de la Argentina. También, por supuesto, teníamos que pensar y mirar cómo hacer para acompañar a aquellos trabajadores asalariados, aquellos trabajadores que tienen relación de dependencia con ingresos formalizados. Por lo tanto, instrumentamos una política de acompañamiento, duplicando en primera instancia ese salario familiar que recibe cada trabajador por sus hijos o hijas menores de 18 años en la Argentina. Fue una política que incluyó a 2 millones de trabajadores y trabajadoras y a 3.100.000 nenes, nenas y adolescentes de la Argentina. La idea fue cómo
hacer para que desde nuestro organismo, que es el organismo de la Seguridad Social, también poder reconocer el esfuerzo que también durante esta pandemia hicieron los trabajadores en relación de dependencia, y de esa manera aumentar el salario familiar significó poder poner en el bolsillo de los trabajadores asalariados también más recursos por parte del Estado para poder atravesar el momento, no solo de la pandemia, sino ahora también el momento, por ejemplo, de la repercusión de la inflación a partir de la guerra que estamos viviendo. Así que esta iniciativa, como todas las iniciativas que permiten fortalecer el poder adquisitivo de nuestros ingresos, tienen que ver con esa enorme apuesta que estamos haciendo de que cada ingreso que este organismo otorga, para cada persona, ciudadano o ciudadana que este organismo le genera un ingreso, que ese ingreso pueda ganarle a la inflación de tal manera que podamos decir que esa capacidad de compra de esos ingresos de los argentinos no pierden valor en la medida que transcurren los meses y el año. También, por supuesto, acompañamos a los y las jóvenes de la Argentina. Cuando nosotros asumimos la gestión, nos encontramos con que esa cantidad de jóvenes que en el 2015, diciembre del 2015, antes del gobierno anterior, eran casi 1 millón de estudiantes universitarios, terciarios y terminando el secundario obligatorio, se había aplicado una reducción muy importante para llegar a 560.000 chicos y chicas de la Argentina acompañados por la beca Progresar, una beca que fue impulsada en el gobierno de la actual vicepresidenta de la Argentina, en ese momento presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tenía que ver con impulsar desde el Estado y generar en pie de igualdad condiciones para aquellos jóvenes que quisieran formarse siendo población económicamente activa, porque obviamente quienes tienen más de 18 años pueden elegir estudiar y formarse para trabajar después, para ser profesionales, pero claramente las situaciones socioeconómicas ponen a algunos en ventaja y a otros en desventaja. El Estado Nacional en ese gobierno tomó la decisión, el gobierno, de acompañar a los jóvenes y las jóvenes entre 18 y 24 años. Lo que hicimos durante el 2021, después de atravesar un tiempo donde los adolescentes habían ido a la escuela pero de manera virtual, por Zoom, y nos preocupaba mucho cómo iba a ser la vuelta a incorporarse en las aulas, a ir a la escuela de aquellos adolescentes que tienen la obligación de terminar el secundario, pero de un Estado que cree que esa obligación también la debe garantizar el Estado. Lo que hicimos fue extender esa beca del Progresar para los chicos de 16 y 17 años, de tal manera que hoy en la Argentina estamos acompañando a casi 1.300.000 chicos y chicas, adolescentes, jóvenes, algunos entre 16 y 17 para terminar el colegio secundario, y por supuesto, como se gestó esta política, también para acompañar a aquellos adolescentes o aquellos jóvenes que desean estudiar en la universidad. Además, estos jóvenes incluidos en el programa Progresar, el sistema de becas que acompaña la educación de los jóvenes y las jóvenes de la Argentina, nos propusimos incorporar los bienes culturales como una necesidad en la formación de los jóvenes y de las jóvenes. Por eso instrumentamos una tarjeta que le permitió a 600.000 jóvenes de la Argentina acceder a bienes culturales, espectáculos de música, recitales, libros, obras de teatro, instrumentos musicales. Digamos, el acceso a la cultura también nos pareció importante, no solo para fortalecer una franja etaria, no solo porque entendemos que la formación también se nutre de elementos culturales, sino para además en el tiempo de la pandemia poder sostener una industria que obviamente estuvo en crisis y pasó una crisis muy importante porque claramente estuvieron suspendidos los eventos y los hechos culturales o artísticos. Entonces nos permitió hacer las dos cosas a la vez, acompañar a más de 600.000 jóvenes de la Argentina con el estímulo y con la posibilidad de que además se despierta el interés por la creatividad, y además sostener una industria que claramente vivió un momento muy complejo durante la pandemia. Por supuesto, también nuestro organismo, el organismo de la Seguridad Social, tiene por objetivo sostener siempre el sistema previsional. Por lo tanto, nuestros 7.100.000 jubilados y pensionados son protagonistas de nuestras acciones, y claramente son uno de nuestros objetivos es que siempre estén un poquito mejor. Nosotros creemos que cuando una persona accede a la edad de jubilarse, tiene que poder acceder a una jubilación
y esa persona puede haber tenido o no condiciones, mientras que fue población económicamente activa, de contratación que le permitan construir los 30 años de aportes para poder acceder a una jubilación, pero también los argentinos y argentinas, producto de las distintas situaciones económicas, sociales o incluso las distintas cuestiones personales que han hecho que no tengan registrados esos 30 años de aporte, tengan también el acceso a una jubilación, también es un objetivo para nosotros. Por lo tanto, nos propusimos dos grandes objetivos: recuperar tiempo perdido en relación al valor adquisitivo, a la capacidad de compra de las jubilaciones, y además no dejar de contemplar el alcance de las jubilaciones para que todas las mujeres que tengan 60 años y todos los varones que tengan 65 puedan acceder a una jubilación. Para justamente cumplir con el objetivo de recuperar el tiempo perdido en relación al valor adquisitivo, partimos de un tiempo muy complejo en donde las jubilaciones habían perdido 19.5 de la capacidad de compra durante los años 2017, 2018, 2019. Por lo tanto, tuvimos que cambiar la fórmula de movilidad. Eso se dio a partir de un debate parlamentario en el Congreso de la Nación para volver a tener una fórmula que había dado muestras de ser una fórmula virtuosa, que efectivamente recuperaba la capacidad de compra de las jubilaciones, de los saberes de la Argentina. Por lo tanto, volvimos a partir obviamente de la sanción de una ley, a contar con esa fórmula, pero esa fórmula fue mejorada a partir de que sea trimestralmente el aumento de las jubilaciones que se diera a partir de esa fórmula, de tal manera que las jubilados y las jubiladas argentinas le pudieran ganar a la inflación, que esto fue así durante el 2021, estuvo todo el año vigente la nueva fórmula de movilidad, y por supuesto hemos aplicado una política de bonos para acompañar, porque como todos sabemos, destruir es un instante, son 2 años con una fórmula que dé mal y de esa manera pierdan capacidad de compra los jubilados, pero construir es más lento, y como la velocidad de nuestros deseos y de nuestra intención de recuperar el tiempo perdido a veces requiere de otras cuestiones y no solamente las soluciones estructurales, como es el caso de la fórmula de movilidad. Por eso aplicamos una política de bonos, hemos pagado 9 bonos desde que llegamos a nuestra gestión. Este año ya hemos pagado 2 bonos para justamente acompañar el aumento de la inflación por un lado, pero además entendiendo que la solución estructural es la fórmula de movilidad, así que con mucha expectativa de que igual a fin de año, sin contar los bonos, la fórmula de que le hayamos ganado a la inflación, pero por supuesto fuimos acompañando el bolsillo de los jubilados y jubiladas argentinas con una política de refuerzo de bonos. Por supuesto, retomamos una política de créditos que habíamos suspendido durante la pandemia porque entendíamos que no era momento de cobrar esa deuda que tenían más del 60% de los jubilados y jubiladas argentinas cuando llegamos. Cambiamos y modificamos cuánto es el interés que debe pagar cada jubilado en su cuota para poder acceder a un crédito ANSES, que es un crédito personal, que es un crédito que permite que los jubilados y las jubiladas consuman, y como digo siempre, cuando el jubilado y la jubilada consume con un crédito, si es para viajar, pone en marcha el turismo y a partir de ahí más trabajo para las ciudades receptivas de turismo nacional. Y por supuesto, cuando un jubilado decide invertir en un electrodoméstico o incluso decide mejorar la casa donde vive, también genera trabajo. Por eso decimos que el crédito sirve siempre y cuando sea un crédito asociado a hacer cosas que traigan felicidad al jubilado, pero que además pongan en marcha la economía regional, las economías locales, y por eso modificamos la tasa de interés de los créditos. Pasamos de tener un crédito de 42 puntos de tasa de interés a tener 29 puntos de tasa de interés, para que los créditos a los jubilados sean créditos que sirvan, que funcionen, pero que además, como digo siempre, permitan que sean felices otras familias también, las familias de los albañiles, las familias que tienen trabajadores industriales que producen los electrodomésticos, a las familias que reciben a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas en cualquiera de los lugares del país.
con el objetivo de ampliar y de seguir generando una cobertura que nos permita decir orgullosamente que en la Argentina el 94% de las personas que tienen la edad de jubilarse están jubiladas. Instrumentamos una política absolutamente importante en dos grandes dimensiones, que es la política de reconocimientos de aportes por tareas del cuidado, que consiste en computar un año de aporte por cada hijo o por cada hija. ¿Y por qué digo en dos grandes dimensiones? Porque por un lado pone y echa luz y pone sobre la mesa la enorme necesidad de las mujeres argentinas, los movimientos feministas, las mujeres que nos han enseñado que la tarea que se hace y se realiza dentro de nuestros hogares es una tarea, es un trabajo, es invertir tiempo y por lo tanto ver crecer a nuestros hijos también es una tarea, también requiere de un esfuerzo y por lo tanto debe ser reconocido. Y por el otro lado, esto incluir a mujeres que sin esta posibilidad de incorporar a sus hijos y a sus hijas no hubieran podido acceder a la jubilación, porque en la Argentina, además de la edad, tenés que tener los años para poder jubilarte. Bueno, en esta iniciativa, que ya tenemos más de 200.000 mujeres, iniciaron esta jubilación reconociendo a sus hijos y a sus hijas por tareas del cuidado, 150.000 en breve, ya estamos entregando la resolución y ya están jubiladas y ya están, digamos, disfrutando de su jubilación. Es una política que reconoce un año por cada hijo o por cada hija, 2 años si ese hijo o hija fuera adoptado, un año adicional si el hijo tiene alguna discapacidad o tuvo alguna discapacidad y 2 años adicionales si ese hijo o esa hija tuvo la asignación universal como prestación de nuestro organismo. La idea fue pensar que también cada situación de maternidad, cada mujer cuidar a sus hijos tuvo, digamos, en cuenta distintos esfuerzos y por lo tanto reconocer estas diferencias también nos ponen en pie de pensar la equidad y la igualdad de las mujeres en el tránsito de la formación de sus hijos. También pensamos en un enorme desafío, era pensar en aquellas personas que son muy jóvenes para jubilarse porque les faltan 5 años o un poco menos para acceder a la edad de jubilar, 60 las mujeres, 65 los varones, pero que ya son grandes para incorporarse al mercado formal de trabajo. Entonces pensamos en esta solución a partir de un decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Construimos una herramienta que es la jubilación anticipada, que tiene un antecedente en el 2005, cuando el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, usó esta misma herramienta para poder salir de la crisis que habíamos vivido en la Argentina post-2001, donde tantos, a partir del neoliberalismo de los 90, tantos y tantas habían quedado afuera del mercado formal de trabajo. Bueno, lo mismo hicimos nosotros. El periodo del gobierno anterior fue un periodo que dejó a muchos trabajadores y trabajadoras sin trabajo, por lo tanto había que recuperar. Cuando esos trabajadores son más grandes en edad, era más difícil incorporarse a un trabajo, por lo tanto decidimos instrumentar esta jubilación anticipada. 17.600 personas ya iniciaron el trámite, más de 12.400 ya tienen su jubilación. El monto con el que se jubilan estas personas es del 80% de lo que van a cobrar el día que cumplan la edad de jubilarse. Vale decir que cobras el 80% de tu jubilación hasta el momento en que tenés 60 o 65 años y ahí empezás a cobrar la jubilación que te corresponde. ¿Por qué? Porque ya aportaste los 30 años que tenés que tener aportados para poder acceder a esta jubilación. Digamos, una jubilación a la medida de quienes están todavía sin la edad biológica para jubilarse, digamos que les faltan menos de 5 años para poder tener 60 o 65, pero que ya no le deben nada al Estado porque ya aportaron sus 30 años, porque ya trabajaron y trabajaron durante toda la vida. Por lo tanto, esta fue una solución y fue una herramienta que pensamos para poder también acompañar a una población, diríamos, argentinos y argentinas en edad, prejubilables, en edad de acceder en poco tiempo a una jubilación, pero que todavía le faltan algunos años. Y miren cómo, seguramente en algún momentito les vamos a mostrar la filmina, estamos hablando de que la enorme cantidad de argentinos y argentinas que quedaron en esta situación de desventaja frente al mercado formal de trabajo por su edad durante el año 2015 y 2019. Después construimos distintas políticas para reforzar ingresos.
La verdad es que durante la pandemia no solo nos ocupamos de las industrias culturales, como decía hace un ratito, además otorgamos un bono a los trabajadores esenciales de salud porque nos parecía que era importante reconocer su esfuerzo. Además, pensamos una política de ingresos para las familias de trabajadores informalizados, quiere decir que salen a trabajar todos los días, pero como no es un trabajo registrado, al no poder salir de las casas, producto de las restricciones en materia de salud, de circulación de los argentinos y las argentinas, había mucha dificultad para que pudieran seguir construyendo su ingreso y por eso generamos un ingreso familiar de emergencias que alcanzó a casi 9 millones de argentinos y argentinas. Además, pensamos en la política digamos que estimuló el sector privado, digamos que acompañó al sector privado. La asistencia al trabajo y la producción consistió en pagar la mitad del salario de los trabajadores en relación de dependencia de los argentinos y de las argentinas. Este fue un estímulo para los empresarios y las empresarias y obviamente en la medida que fue pasando el tiempo fuimos encontrando maneras para después resolver problemas ya no tan coyunturales en relación a la emergencia sanitaria, sino también a problemas más estructurales, que es cómo es salir de una crisis económica en la Argentina. Por eso, por ejemplo, este mes pagamos otro refuerzo de ingresos para los trabajadores sin ingreso registrado, para aquellos trabajadores que se encuentran informalizados, para los monotributistas A y B, para los monotributistas sociales, para los trabajadores y trabajadoras de casas particulares. De toda esa población, 7.5 millones de personas cobraron durante el mes de mayo y el mes de junio monotributo A y B, monotributo social, trabajadoras y trabajadores de casas particulares, trabajadores informales y además a 6.100.000 jubilados y jubiladas que cobran hasta 2 haberes, digamos, también los jubilados y jubiladas de menores ingresos. Vale decir que durante 2 meses aplicamos una política de refuerzo de ingresos porque obviamente la situación excepcional que estamos viviendo en el mundo ha impactado también en la Argentina y por lo tanto necesitamos contar nuevamente con una herramienta que pudiera poner dinero en el bolsillo de quienes no tienen un trabajo registrado y no tienen la posibilidad de contar con paritarias para volver a discutir su salario. Por eso implementamos esta política de asistencia económica para esta enorme cantidad de argentinos y argentinos, 13.600.000 personas. Bueno, como verán, hemos trabajado mucho, pusimos el corazón, el cuerpo y la cabeza al servicio de nuestros compatriotas. Desde este organismo estamos convencidos y convencidas que nadie se salva solo y que la forma de salir adelante es no dejando a nadie atrás. Así que les agradezco la oportunidad de compartir este espacio, este encuentro y bueno, y les mando un abrazo enorme y a disposición siempre pensando en el lugar que nos merecemos vivir y ese es un lugar donde todos y todas podamos pensarnos iguales, sentirnos iguales y respetarnos en la diversidad. Así que gracias a todas y a todos y bueno, hasta siempre.